Desde los papiros del antiguo Egipto, pasando por los primeros papeles de seda o arroz de la China, o los manuscritos europeos del medioevo, y también esas hojas que colocamos día a día en nuestras impresoras, lo cierto es que el papel es un bien fundamental en la historia cultural de la humanidad. Y sí, el papel siempre cumplió un papel muy importante, ¿o no, Doc? De hecho, esa necesidad tan humana de plasmar nuestras ideas o lo que nos pasa para que trascienda, le ha dado ese rol histórico tan importante al papel. O sea que hoy en tal caso vamos a hablar de papel. Sí, hoy vamos a hablar de papel. La ciencia del papel. Dejemos de lado el proceso de fabricación del papel y concentrémonos en sus características. Bueno, ¿qué le puedo decir? Esta hoja de papel que vemos acá es blanquita, es finita, es además blandita, es requerendona. Pero termínela de una buena vez, por favor. Bueno, pero él me preguntó. Hay un experimento muy estudiado por la ciencia que consiste en investigar cuántas veces se puede plegar un papel cualquiera sea su forma. Por ejemplo, esa hoja que tiene allí va a ser imposible que la pliegue más de 7 veces. Imposible. Pero no, mire, si esto es re finito. Esto se puede plegar, qué sé yo, millones de veces. Mire, 1, 2, 3, 4, Ajá. y seguimos, ¿eh? Sí, sí. 5, 6, 7. No, esto es imposible. Esto es imposible. Esto es un cascote. Esto es un cascote. No sé. Una de las formas de lograr más cantidad de pliegues es con un rollo largo de papel. En este caso tenemos un rollo de 60 metros. Cuanto más fino y más largo, mejor. El asunto es que al doblar el papel, se duplica su espesor con cada pliegue. Esto no parece ser un problema en los primeros pliegues, pero a medida que seguimos doblando el papel, la cosa se complica. El espesor de una resma de 500 hojas, de esas que usamos a diario, es aproximadamente de 5 centímetros. Es decir, que cada hoja tiene 0,1 milímetros de espesor. Vamos a suponer que pudiéramos plegarla cuantas veces queramos. A los 7 pliegues tendríamos 128 capas de papel superpuesto, con 1,28 centímetros de espesor, parecido al bodoque que arrojó el señor de allá hace un rato. En el pliegue número 20 tendríamos más de 1 millón de capas de papel y un espesor de más de 100 metros, una cuadra de papel. En el pliegue 26 alcanzaríamos la cima de la Concagua y doblando el papel 42 veces, el espesor sería superior a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Esto es porque el número de pliegues sigue una progresión lineal, pero la cantidad de capas que se superponen lo hacen en forma exponencial. El récord actual lo tiene un grupo de estudiantes del Colegio St. Mark's que logró 13 dobleces. Claro que para ello debieron contar con una tira de papel de 16 kilómetros de longitud. Ahí terminaron los señores. El número final de pliegues para los señores es de 9 pliegues. Nada mal para unos principiantes. Ya pudimos ver que el papel no es tan fácil de doblar como parece. Analicemos ahora su resistencia. Bueno, resistencia, lo que se dice resistencia no tiene. Esto es un papel. ¿Qué resistencia va a tener? Bueno, no se confíe, ¿eh? A ver, señor de allá, por favor, rompa el papel en 2 mitades. ¿Seguro que no hay gato encerrado en todo esto? Proceda. Bueno, procedo. Mire. Ahí tiene. Resistencia 0. Ahora le pido que tome otra hoja de papel con las manos ¿Cómo no? desde los vértices superiores de la hoja Ajá, y acá tire arriba. hacia los costados. Bien. Esto se lo voy a hacer con carita de Increíble Hulk. Mire. Parece que nuestro increíble Hulk se olvidó de ingerir las espinacas del día de la fecha. Las espinacas eran de Popeye y esto es imposible. Señor de acá, por favor, le pido que haga un pequeño corte con la tijera en la parte superior del papel. Procedo, doctor.
Upa, uy, discúlpeme. No, la verdad que no entiendo. A ver. Imaginen que esto es una fibra de celulosa. Si aplicamos una fuerza longitudinal, nos va a resultar muy difícil romperlo. En cambio, si aplicamos una fuerza de corte, se rompe enseguida. Si bien las fibras de celulosa no están todas ordenadas, esto genera en realidad una resistencia muy grande en sentido longitudinal. Doctor, ¿y el corte con la tijera? En ese momento lo que está haciendo es concentrando toda la fuerza en ese punto. Entonces justamente allí se rompe. Luego ese punto se va desplazando hacia abajo, lo cual genera una fuerza que rompe el papel en dos mitades. Pero no, entonces si uno agarra... ¿Pero qué está haciendo? ¿No aprendió nada de lo que dijo el doctor recién? Lo que pasa es que yo pensé que si la agarraba desprevenida... Veamos otro ejemplo para analizar qué tan fuerte puede llegar a ser una hoja de papel. Una forma de medir la resistencia de una hoja de papel es pegarla a un soporte fijo y agregarle un recipiente donde poder ir colocando más peso. Comencemos con 2 ladrillos. A ver... Un poco de suspenso. Bajan los ladrillos. Los baldes se inclinan por el peso y... ¡resiste! Muy bien, señor de allá, una gran ejecución. Agreguemos más peso. Parece haber algún tipo de discusión interna. El señor de allá parece no confiar en el artefacto, pero lo va a intentar. Se suman 2 ladrillos. Van descendiendo. Es importante apoyarlos en forma simultánea para que el peso sea parejo. Solo un poco más. Se balancean los baldes y... ¡resiste! ¡Excelente, señores! ¡Muy buen trabajo! Es hora de ir por más peso. Nuevamente las discusiones en el equipo. Ahí se deciden. Bien. Son 6 ladrillos en total. Momento de máxima tensión. Y se derrumba. No resistió. El señor de allá analiza la hoja. Veamos una repetición de la acción. Hay un arqueamiento en la madera de soporte. Sí, al parecer ese movimiento hizo que el peso se distribuyera en forma despareja por la hoja de papel, provocando su ruptura. Tal vez rediseñando el dispositivo se logren mejores resultados. Pero lo cierto es que una hoja de papel es mucho más resistente de lo que uno podría pensar. ¿Cuál es la mejor manera de cortar un papel? A ver, con una tijera, Con una guillotina. con un piedrazo, Con una hojita de afeitar. con un vidrio roto. No, me refiero al formato. Es útil que la hoja de papel sea rectangular, pero que al cortarla, las dos mitades que se generen sean rectángulos con la misma proporción, es decir, con la misma forma que la anterior. Que es esto que tenemos acá, ¿no? Exactamente. Doctor, aquí tenemos hojas A3, A4, A5, A6, A7 y A8. Francamente, el único formato que me resulta familiar es el A4, que es el que usted me manda a adquirir en la librería cuando debemos imprimir los trabajos que hacemos en el laboratorio. Y a todos nos pasa lo mismo, pero lo cierto es que esas letras y números siguen una lógica muy interesante. ¿De dónde proviene el nombre A4 de las hojas que usamos cotidianamente? Sale de la norma ISO 216 de la Organización Internacional de Normalización y especifica los formatos de papel. Lo que vemos marcado en azul en el piso corresponde a un papel tamaño A0 de 84,1 por 118,9 centímetros. Lo ingenioso de esta norma es la proporción del rectángulo. El A0 es 1 metro cuadrado de papel. La proporción entre ancho y largo es de 1,41. Quiere decir que si dividimos el lado más largo de 118,9 por el más corto de 84,1, nos da 1,41. Al cortar esta hoja a la mitad, obtenemos 2 hojas A1 con exactamente la misma proporción que las A0. En este caso, 84,1 dividido 59,4 es igual a 1,41. Esa división continúa hasta el formato A8, manteniendo la proporción de 1,41. ¿Y de dónde sale ese 1,41 que puede sonarnos un poco familiar? De la raíz cuadrada de 2, pero eso se lo dejamos a Adrián Paenza. Comencemos con una hoja A4.
En ese mismo tamaño nos entran un A5, un A6, un A7 y un A8. Ahora, dos A4 forman un A3. Cuatro hojas A4 forman un A2. Ocho hojas forman un A1. Y 16 hojas de formato A4 completan el metro cuadrado de papel que integra el A0. Analicemos ahora algunas características físicas del papel. Señor de allá, por favor, tome una hoja de esa resma. Cómo no, doctor Perola, claro que preferiría entrarle acá al quesito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pero con qué se cortó? ¿Con el papel se cortó? Me duele. En realidad es algo muy cotidiano que cuando manipulamos hojas de papel se produzcan esos pequeños pero muy dolorosos cortes en la piel de los dedos. No, pero usted lo sabía y no me dijo nada. Por favor, doctor, le ruego sepa disculpar las calumnias y o injurias proferidas por mi compañero, el señor de allá. Ocurre que se encuentra en un virtual estado de emoción violenta y o shock postraumático como consecuencia de este desafortunado accidente. No es nada no se preocupe. Doctor, en tal caso nos sentiríamos verdaderamente honrados si usted pudiera explicarnos cómo es posible que una simple hoja de papel pueda ocasionar una flagrante incisión en la falange de mi compañero con estas consecuencias tan dolorosas. Sí. De hecho, el papel es lo suficientemente delgado como para ejercer su fuerza en un área muy pequeña. Así, cuanto más delgado sea el borde de un objeto, mayor fuerza puede hacer y por lo tanto va a cortar más fácil. Esto es suficiente para producir un corte en la piel de los dedos. Y eso lo vamos a demostrar cortando este quesito con este papel. Pero por favor, no sea tan ridículo. ¿Cómo pretende cortar el queso con una hoja de papel? De hecho, ese queso está justamente para eso. Proceda, por favor. Procedo. Sosténgame, por favor. ¿Trajo pan usted? Sí, por supuesto. Bien. ¿Cómo le gusta la feta fina? Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Corta perfecto, mire. Usted es espectacular. Los voy a invitar a mi casa a comer. Me voy a llevar un par de hojitas de estas porque pienso hacer una panilla de verdura. Disculpe que hablé con la boca llena. Cortan espectaculares y las cuchillas en mi casa no están afiladas. ¿Te parecen? No sé si será para tanto. No para tanto. Mire, yo me enteré hoy, casualmente, que con una hoja usted puede cortar queso, incluso puede cortar la yema de un dedo. Quiere decir que usted sabía lo del queso. Usted sabía que se podía cortar el queso y no me avisó nada. Es una mera coincidencia, hicimos los dos experimentos. Es una mera coincidencia, pero mire cómo me quedó el dedo. ¿Qué tengo que hacer con este dedo ahora? No me puedo ni rascar la oreja, mire. Proyecto G, quinta temporada.